Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala, por este momento de poder crecer en su amor, de poder estar en su presencia, para poder compartir un tema de interés, un tema que es bien importante y bien significativo para nuestra comunidad. Nosotros estos temas los grabamos cuando nos reunimos en nuestra comunidad, se llama Shekinah de la Misericordia, y que es conjuntamente con mi esposa pues compartimos estos temas de mucho interés. Entonces esperamos sea de su agrado, sea para ustedes de mucha edificación, pero sobre todo que estén fundamentados desde la palabra del Señor, porque no queremos hablar simplemente con conocimiento humano, nosotros somos psicólogos, sino que realmente sea desde la parte espiritual, netamente desde la palabra del Evangelio, que es lo que nos debe sustentar y nos debe nutrir, porque la palabra es Cristo Jesús. Él es el verbo encarnado, Él es la palabra encarnada, y por tanto tenemos que aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Empezamos invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, gracias, Señor. Siempre te doy gracias por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros, porque tú no nos abandonas. Queremos aquí, que estamos reunidos en nuestra comunidad, pedirte que por favor infundas en nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo como ese fuego para traer realmente a nuestros corazones esa vida, porque el fuego tuyo, la palabra viva, ese calor, ese fuego inmenso que cae de ti, nos va a hacer cada vez derretir esa carnalidad y esos argumentos y esas murallas que tal vez tenemos en nuestro corazón, derretir esos argumentos que tenemos en nuestra mente, esos parámetros que no nos dejan realmente humanamente quitar y acercarnos a tu presencia, quitarnos esa armadura que nos impide amar al prójimo y poder tener ese corazón tuyo para poder amar a aquellos que nos rechazan, a aquellos que no nos aman, a aquellos que hablan de nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tus mensajes. Y hoy invocamos, Papito Dios, con tu permiso, la presencia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo con su fuego abrasador el que nos hable a nuestras vidas, que nos dé esa sabiduría para que esa palabra viva, Papito Dios, a través de tu Espíritu de amor, sea un fuego, sea un rayo, sea un trueno que llegue y rompa todas las armaduras que podamos tener, que rompa absolutamente todos esos cimientos mal construidos y que hagamos tu santa voluntad y moramos a nuestra mala, perversa y pecaminosa voluntad. Gracias, Señor. Hoy mueve las estructuras de nuestro corazón con tu santa palabra. Espíritu Santo, eres bienvenido, majestad divina, a nuestro encuentro. Eres bienvenido a tu casa, nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es tu templo. Un templo tal vez impuro, impropio, pero nuestra casa es nuestro cuerpo, es tu templo. Bienvenido a tu casa, Espíritu de amor precioso. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni, bendito sea el Señor por todo lo que nos ha venido dando, por tantas cosas que se dan en nuestra iglesia, por tantas situaciones que se dan. Yo le doy gracias a Dios por tantos problemas, porque esos problemas nos edifican y de esos problemas nosotros tenemos que sacar provecho. Entre más problemas es porque más nosotros estamos yendo por el camino que corresponde. Ahora hablaba con unos hermanitos de comunidad, todos preciosos, y les compartía lo de Sancho Panza y a mí me encanta ese refrán de Sancho Panza y
y el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Cuando Sancho Panza le dice a Don Quijote, Don Quijote, los perros no están ladrando. Entonces ¿qué dijo Don Quijote? Que algo así, que estamos vivos, algo así. Más o menos, por ahí es el camino. Que Rafael que sabe los cuentos, yo no. Entonces Don Quijote dijo, pues qué bueno, porque eso implica que estamos caminando. Cuando las dificultades están, es porque de una u otra forma tú te estás manifestando, el Señor se está manifestando a través de ti. Gracias a Dios por las dificultades, gracias a Dios, porque si no estaríamos aletargados. El que está en el mundo, pues ahí está. Sí, pero cuando uno no está en el mundo, cuando uno está en el reino de Dios, pues claro que el mundo uno lo quiere otra vez como volver a jalonar hacia abajo. Es como cuando uno está en el lodo, ¿no? Entonces uno saca la cabeza, respira aire y dice, oye, hay otro mundo diferente a este lodo, pero abajo el lodo empieza como a absorberlo a uno para tratar otra vez de volverlo a hundir. Y no, señor, si uno ya está limpio, limpio está. Y no tiene por qué volver a comer esa comida de cerdos. Porque Dios nos da una vestidura nueva, nos da unas sandalias, nos da un anillo de poder y nos hace una fiesta, una algarabía hermosa. Porque nosotros estamos muertos y hemos vuelto a la vida. Entonces cada palabra, cada mensaje nos debe llevar a eso, Moni, a descubrir esa presencia viva de nuestro Padre, a saber que somos parte del reino de los cielos, a saber que el mundo siempre nos va a perseguir, a saber que el mundo siempre va a sacar telones así en Technicolor, mensajes en Technicolor preciosos, así aparentemente luminosos, así todos voluminosos, grandes, donde van a tratar de hablar mal de la iglesia, hablar mal de los ministerios, hablar mal de nuestra Madre María, hablar mal de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Eso se ve, siempre se ha hablado, desde Adán y Eva, siempre, siempre. Entonces, ahorita no nos asustemos, sino que por el contrario, más fortalecidos, más bendecidos y con esos cimientos bien puestos en nuestra fe, porque la fe es la que realmente nos hace esos dignos hijos amados de Papito Dios y creer que mi Jesús dio la vida por mí en la cruz. Amén, amén, amén y amén. Amén. ¿Qué te parece, Moniquita? Espectacular. La más bonita. ¿Te parece si trabajamos un texto bíblico que está en Isaías? No, pues hablemos de Isaías, qué precioso. El profeta que habla de mi Señor Jesucristo y los judíos no quieren creer. Exacto. Y no quieren creer. Menos mal nos dan más tiempo a nosotros para que de verdad nos arrepentamos. Ay, qué precioso. Bendito sea el Señor. Isaías 48 del 17 al 22. Así dice el Señor tu Redentor, el Dios Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería como las olas del mar. Tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido, ni los hubiera apartado de mi vista. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Anuncien esta noticia con gritos de alegría y denla a conocer hasta el extremo de la tierra. Digan, el Señor ha libertado a Jacob su siervo. Aunque los hizo pasar por lugares desiertos, no tuvieron sed. Él partió la roca e hizo brotar torrentes de agua. Para los malos, en cambio, no hay bienestar. El Señor lo ha dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, una promesa tan linda. Mira, Moni, cómo es de precioso lo que tú acabas de leer. Y sobre todo, Moni, la forma en que oran los judíos. Y si nosotros tuviéramos, mira cómo el Señor nos está enseñando, Él mismo nos está enseñando a orar. Allí mismo nos está diciendo, oren de esta manera, digan de esta manera, reconózcanme a mí, dice el Señor, reconózcanme a mí que yo no he dejado en vano a aquellos que han creído en mí. Y si uno recuerda eso, pero como no conoce uno la palabra, pues no va a recordar. ¿Sí? Exactamente. Pero cuando yo reconozco la palabra y sé cómo el Señor y mi papá Dios fue el único Dios verdadero, porque es el único Dios, porque los otros no somos inventados por nosotros o le damos poder al que no lo tiene, ¿sí? Entonces, realmente reconocer las proezas que hace mi papá Dios con los que le son fieles y recordarle esas proezas. Mi papá Dios está diciendo, recuérdenme,
díganme, hablen de lo que yo hice, ¿sí? Porque eso es exaltar su nombre. Es hermoso recordarlo, pero para eso, porque a veces nos quedamos solamente en las quejabanzas. Inclusive cuando hacemos las coronillas a mí me sorprende, ¿no? La coronilla es recordando el dolor de mi Señor Jesucristo y recordando la pasión de Él vamos a hacer una petición, pero recordando la petición, lo que dice mi papá Dios, que me parece tan hermoso. Estoy retomando la última parte porque es un texto que tiene muchas cosas y yo sé que tú hoy tienes un mensaje muy lindo, pero quiero hacer énfasis en eso. Vamos a una coronilla y cuando alguien hace la meditación de la coronilla, se le dice con anticipación, por favor, recuerda a mi Jesús, mira a Jesús en la cruz, recuerda su dolorosa pasión y a través de esa pasión entrégale tu dolor, pero entrégale a Él porque Él dijo, vengan a mí los cargados y cansados que yo los haré descansar. Vengan allí porque mi carga es ligera y mi yugo es ligero. Vengan a mí, tráiganme sus cruces. Y cuando empezamos a orar, realmente las personas se dedican a esa quejabanzas, ¿sí? Señor, vengo en este momento porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi corazón, porque mi hijo, por aquella cosa, por la otra, pero no recordamos a mi Jesús en la cruz. No lo vemos y se nos olvida recordarlo a Él. Y mira cómo mi papá Dios nos está enseñando a orar, Moni. Nos está enseñando a decir que por favor lo recordemos. Por eso la Pascua, la nueva alianza, el nuevo paso es cuando mi Jesús hace ese momento de la Eucaristía para que lo recordemos que Él pasó por aquí. Y por eso es que dice en la Eucaristía tan hermosa esa oración, cuando se dice recordamos tu muerte y resurrección, ¿sí? O sea que Él pasó por acá, pero si nosotros nos dedicamos solamente a ver nuestro dolor, nuestro ombligo, ¿sí? A sentir el dolor por nosotros, pero no vemos realmente que Él dio la vida por mí, que Él ya nos sanó, que Él ya resucitó por mí, que Él hizo proezas con aquellos, que resucitó a Lázaro, que mi papá Dios sacó al pueblo de Egipto, y si sacó ese pueblo de Egipto también nos puede sacar a nosotros. Entonces, si no lo recordamos, pues no vamos a saber orar. Y qué precioso que mi papá Dios nos enseña con este pasaje. ¿Me recuerdas cuál es el pasaje, Moni, para que lo tengamos? Isaías 48, 17, 22. Y al principio, si te das cuenta, habla de la fidelidad, Moni. Habla del alfabeto de Dios que tenemos que aprendérnoslo. El alfabeto de Dios. Repite, Moni. La O. La O, la B y la C. Le gané. Siempre me impresiona, Moni. Siempre quiere sacar un paso adelante. Cuando estoy enseñando, ella quiere poner su punto porque no se deja ganar. Sí, quiere. Aquí está Mónica. El abecedario de Dios ya lo dijo Mónica. La O, la B, la D y la C. Así es. Precioso. Bueno, y mira, Rafa, que lo que tú estabas diciendo frente a que no conocemos realmente a Dios es muy importante que nosotros nos cuestionemos. Y aquí, en esa primera parte de ese texto, nos está hablando quién es Dios, ¿sí? Porque es que es necesario que seamos conscientes de quién es nuestro Padre. Y es bueno que nos preguntemos, ¿quién es Dios? Dios dice que es nuestro Redentor, es el Santo de Israel. Sí, es tan lindo que lo dice, ¿no? Es nuestro Señor, es el Maestro, es el orientador, es el guía, es el que corrige y además es nuestra autoridad. Y a mí me interesaría mucho que nosotros nos diéramos cuenta de un poco de lo que son esos significados, Rafa, porque es que a veces nosotros tomamos las palabras así como de rapidez, ¿no? De rapidez y no nos damos cuenta de que todas las palabras tienen un significado importante. Y esos significados necesitamos nosotros profundizarnos para darnos cuenta quién es Él en realidad. Porque nosotros decimos, sí, Dios es Dios. Pero Dios, ¿qué es? Y eso que en este pasaje solamente hablan de unas pocas características del Señor, no las habla todas, imagínense. Entonces vamos a mirar quién es el redentor o quién es una persona redentora. Una persona redentora es esa persona que ha sido elegida para, por ejemplo, rescatar a alguien de la esclavitud, ¿sí? O sea, es esa persona que van a hacer un intercambio, Rafa. O sea, te dan a ti, digamos, por mí. Ah, más chévere, así sí funciona. Entonces, a mí me van a libertar, entonces a él lo entregan. Eso es una persona redentora, él es el redentor que me libera a mí. Entonces, es muy importante esto y que nosotros lo tengamos presente. Además de eso, dice que él es el Santo de Israel. Y el santo significa pureza, significa
una cuestión muy limpia, una persona muy limpia. O sea, es una persona que está apartada de todo tipo de corrupción y que además denota una perfección completa, una perfección en su moral. Y eso es nuestro Dios. O sea, en Él no hay mancha por ningún lado. O sea, a veces nosotros a Dios le establecemos cosas como, es que Dios me mandó esta prueba. Así de sencillo. Entonces quiere decir, Dios es malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno en toda la extensión de la palabra. Son algunas cosas que nosotros hemos hecho que abren algunas puertas para que yo, en ese momento que se presenta esa tentación, acordémonos cuando hasta Satanás le pide permiso a Dios para que se den situaciones, en el caso de Job, por ejemplo. Y entonces ese momento de la prueba no es porque Dios nos la mandó, ¿sí? Pero sí nos está probando a nosotros ahí cuál es nuestra fe con Él. O sea, qué es lo que nosotros creemos. O sea, Dios no tiene nada de imperfecto. Él es bueno en toda la extensión de la palabra. Acordémonos lo que dijo Jesús cuando este jovencito se acerca, maestro bueno. Y dice, yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Bueno. Entonces, en el Señor no hay nada absolutamente de maldad. Es santo y perfecto. Dice que Él es nuestro Señor, Rafa. ¿Te acuerdas del tiempo del feudalismo? ¿A quién se le decía el Señor? Era aquel que tenía propiedades, el que tenía una autoridad sobre determinadas cosas, tenía un gobierno, ¿cierto? Entonces, mi Señor es porque Él tiene una propiedad. ¿Y no saben cuál propiedad? ¿Cuál crees que es la propiedad de Dios? Pues el reino todo, el reino de los cielos. Él es dueño de nuestra propia vida. Exactamente. ¿Y sabes por qué es dueño de nuestra propia vida? Si le estoy contestando bien. ¿Sabe por qué es dueño de nuestra propia vida? Porque Él pagó con el sacrificio de su Hijo, con la sangre de Jesús. Y con ese sacrificio Él volvió y nos compró, sabiendo que Él era nuestro papá, Rafa. Él volvió y nos compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quería volver a tenernos a nosotros. Imagínense tanto amor que tenía por nosotros, que sacrifica a su Hijo amado, a su Hijo más juicioso, más obediente, por nosotros, Rafa, por nosotros. ¿Puedo contar una historia para que continúes sobre eso, claro. lo que acabas de decir? Sí. Esta historia es lo más de linda, me parece tan preciosa, los que la sepan para recordársela, y los que no la saben para que la conserven y la guarden en su corazón y se la cuenten a los niños. Un niño construyó un barco y se demoró mucho en construirlo. Lo hizo muy bien hecho, muy bien elaborado. Lo empezó a tallar porque fue un barco muy bien tallado. Era un niño y el niño lo hizo, mejor dicho, se esforzó bastante y con él jugaba y lo pintó y quedó muy lindo ese barco. Entonces, inclusive era la admiración de sus amiguitos, la admiración de sus padres. Y él un día jugando en un riachuelo, donde generalmente siempre se juegan con los barquitos de papel, pero él tenía un barco muy lindo, muy precioso, sencillo pero precioso. Y lo colocó allí en el riachuelo y resulta que en ese momento el niño, por ir a agarrarlo, él se tropezó y se cayó y el barquito se le fue muy rápido en un raudal que había, en una corriente que había en ese riachuelito, se le fue y se fue a un río más grande. Y el niño sintió mucha tristeza, porque era su barco, porque él había dedicado mucho tiempo para elaborar ese barco y sufrió mucho, ¿sí? Entonces él no sabía nada de su barquito. Cuando pasaron los años, él ya era un adulto, un hombre adulto. Curiosamente, él se fue a otra ciudad, ¿sí? Y cuando fue a otra ciudad, fue a una tienda de antigüedades. Pasó casualmente por una tienda de antigüedades y vio algo sorprendente. Vio su barco exhibido allí en el mostrador de una tienda de antigüedades. Y él cuando se acerca dice, ¿y qué es esto? Dijo, fue un barco que encontraron en una playa. Había llegado, imagínate que había llegado del... Claro que sí. Perdón. Había llegado ese barco, había salido del río. Y al salir del río, el barco había pasado tanto así que llegó hasta el mar, ¿se imaginan ustedes?
Y cuando llegó al mar, alguien lo rescató, dijo, contaba aquella tienda, y cuando rescata ese barco hermoso, él dice, era tan precioso este barco que yo lo puse aquí porque me llamó mucho la atención y la gente ha admirado, y vale, es precioso, no sabemos la historia de ese barco. El hombre ya, el niño, siendo ya un adulto, al quedarse mirando ese barco, sintió una alegría tan profunda, pero tan profunda, tan profunda. Y él dijo, ¿y cuánto vale el barco? Y le dio un precio inverosímil a ese hombre. Un valor altísimo, o sea, cobró harto dinero por ese barco, dijo, porque es algo hermoso. Mira cómo han pasado los años y cómo este barco está tan ajado, porque es un barco muy especial, porque se sentía el espíritu del barco. Ese hombre se sintió tan contento que pagó todo lo que él podía pagar por ese barco, y fue muy caro el valor, muy caro, y lo pagó. Lo más curioso de todo fue que cuando él lo compró, le dijo al tendero, este barco lo construí yo, este barco lo hice yo cuando era un niño, y me da mucha alegría poder pagar, porque ahora tiene doble valor, el valor que yo lo hice, que yo cuando lo construí, el dolor que sentí cuando se me perdió, y la alegría que tengo para rescatarlo. No me importa lo que usted me hubiera pedido, lo hubiera pagado todo lo que usted me hubiera pedido. Me dio solamente un precio, pero le hubiese dado mucho más de lo que usted me pidió. ¿Se imaginan? Es lo mismo con mi Señor Jesucristo, mami, con lo que tú estás diciendo. Mi papá Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Pagó con el dolor de mi Señor. Eso no lo entendemos, pero que lo entendiéramos, lo hiciéramos vida, que lo bajáramos de la mente, porque tal vez lo conocemos, pero no lo aterrizamos al corazón. Hay que abrir la llave del entendimiento espiritual para que se anide en nuestro corazón y podamos entender ese misterio de que mi papá Dios nos crea a nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos crea, y al crearnos, Él manda a su propio Hijo para rescatarnos, para otra vez volvernos a ser suyos. El problema es que nosotros tenemos que aprender a tomar esa decisión, Moniquita. No sé si te complementé lo que tú querías dar a entender. Sí. Bueno, claro que sí, bastante bien, porque ahí entendemos por qué Él es nuestro Señor, muy claramente. Bueno, pero entonces seguimos con las otras definiciones y las otras características sí, para avanzar, porque si no, no alcanzamos ropa. Bueno, dice que... Marta, tranquila. Dice que es también nuestro maestro, Rafa. Y un maestro es una persona que enseña y que forma. Además de eso, es una persona de la cual se pueden recibir unas enseñanzas demasiado valiosas. Un verdadero maestro es aquel que enseña cosas muy valiosas, o sea, nos da principios, nos da valores, nos da herramientas para salir adelante. Y eso hace nuestro Padre Dios. ¿Sabes qué es lo más lindo de Papá Dios? Que Él no utiliza los estilos de nosotros los humanos. Para enseñar. Para enseñar, él lo enseña con cosas muy prácticas, y fuera de eso lo hace con amor. O sea, no recibimos un grito de Él, no recibimos un castigo de Él, no recibimos una reprensión de Él, sino que todo tiene que ser dentro de ese proceso del amor para que nosotros aprendamos claramente las enseñanzas de Él. Viene otra palabra que me pareció muy interesante, que es ser orientador. Y mire, esta me impresionó cantidades, porque un orientador dice que es el que sitúa, o sea, lo pone a uno en un sitio, o sea, lo ubica a uno en un espacio, le ordena, coloca, pone. Asimismo, mira lo que hace: adiestra, aconseja, indica, instruye, guía, encamina, educa, encarrila, canaliza, conduce, enfoca, dirige, encausa o avisa. O sea, ¿y será que eso no lo encontramos en la palabra, todo eso, Rafa? O sea, Él nos orienta de muchísimas formas, nos dice, nos enseña, esto no lo hagas, nos corrige, nos dice, este es tu lugar. Bueno, hay tantas cosas que el Señor nos dice en la palabra, pero no nos gusta tener contacto con Él. O sea, es impresionante cómo nosotros no queremos conocer a nuestro verdadero Padre. Somos como esos niños que fuimos
que por un tiempo fuimos secuestrados y llegamos donde el verdadero papá, y entonces vivimos de un mal genio con el papá y nos perdemos la posibilidad de las tantas bendiciones simplemente porque no queremos perdonar. Hay otra cuestión que dice que es una persona que corrige, y la persona que corrige es la persona que modifica o reprocesa algo para que cumpla unas especificaciones y unas reglas. O sea, él nos está encauzando, está como volviéndonos a hacer el proceso para que nosotros realmente tomemos el rumbo correcto, que tomemos las normas correctas. Es muy importante que nosotros hagamos esto. Y dice que someter a una persona a diferentes acciones para modificar su comportamiento. Y además de esto, para que cumpla con normas o patrones aceptados socialmente. Y nosotros nos estamos dando cuenta que, cuando ya empezamos en el proceso de sanar heridas y demás, nos damos cuenta que nosotros cometemos muchísimos errores, muchísimos. Y solo a través del Señor nosotros nos damos cuenta realmente cuál es el comportamiento correcto y que es necesario que nosotros corrijamos todo eso. Además, es una autoridad, y una autoridad es esa persona que tiene la facultad para gobernar o ejercer mando, ¿sí? Y Rafa, ¿te parece algunas características que puede tener un hijo de Dios allí, en esta situación? ¿Tú qué crees? Claro que sí, porque somos hijos de Él y al tener esa herencia, pues básicamente tenemos todo lo de Él, entonces nos asemejamos a Él, ¿no? Exacto, y es necesario que nosotros nos demos cuenta de esta situación porque, Babilonia hicieron allí, y él fue el fundador también de la Torre de Babel. La Torre de Babel, acordémonos que la Torre de Babel se levanta o se empieza a construir precisamente con el fin de alcanzar el cielo, ¿no? O sea, en esa postura de arrogancia de alcanzar el cielo, ¿sí? ¿Qué ibas a decir, amor? Sí, llegar a Dios, que querían llegar a Dios. Exacto, entonces él creía que desde el plano humano nosotros íbamos a llegar a Dios. O sea, me imagino que su pensar era que llegaba hasta las nubes y ahí estaría Dios. Pero pues nosotros sabemos que es un plano espiritual muy diferente. Pero esta Torre de Babel y esta Babilonia representan muy claramente esa arrogancia que se tiene, una arrogancia que aún perdura a través de los años. Y aparte de eso nos habla de que debemos huir de los caldeos. ¿Y qué es huir de los caldeos? Huir de los caldeos significa que, viendo quiénes eran los caldeos eran unos personajes politeístas, o sea, tenían dioses por cantidades, muchísimos dioses. Aparte de ellos, a ellos les gustaba el estudio de la astrología, o sea, les gustaba predecir el futuro. Ellos se involucraban mucho con eso, entonces uno puede mirar allí como esa influencia en los horóscopos y en esas cosas de mirar los astros y todo esto para poder predecir el futuro, que no es nada de Dios, ¿cierto? Y aparte de eso, de que ellos se miraban mucho hacia allí, ellos manejaban dos tipos de magia. Ellos manejaban la magia blanca y la magia negra. La magia blanca es curioso, fácilmente las personas que no, voy a ir allá y ellos manejan eso de magia blanca, pero eso no es malo. Eso no es malo porque antes uno entra allí y encuentras tú las estatuas, ves a los santos en estatuas, entonces eso no es malo. Y resulta que es malo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan estas imágenes y estas situaciones como como engañar. Porque detrás de eso están una cantidad de el contacto que ellos planean con los espíritus. Con espíritus de no sé dónde. Pero el asunto es, me supongo que es de esos que ya han muerto, etcétera. Acordémonos que los que han muerto están descansando, o sea, ellos no están para estar, no, es que mira, te pasó esto, te pasó aquello, no, eso es cuestión de los medium que dicen, no, que te va a decir esto y aquello, no,
Ojo, porque eso es un engaño y los espíritus son demonios que fácilmente te pueden llevar a cuestiones que no son. Y muchísimas personas todavía acostumbran, y siendo católicos, siendo creyentes, todavía acostumbran ir a la magia blanca, que porque eso no es malo, porque tú entras y no hay cuestiones negras ni nada de esas cosas. Y está la magia negra. La magia negra sí nos habla de hechizos, de conjuros, de situaciones que definitivamente son malas, ¿no? O sea, ya son más conocidas, son más de brujería como tal. Eso también la practicaban los caldeos. Y lo particular era que las personas que vivían en ese entorno de Babilonia y de los caldeos, o sea, los que supuestamente eran personas piadosas, ellos tomaban figuras o telas como una especie, como letreros donde venían escritas cosas, las colgaban en el cuello como especie de talismanes, Rafa. Y ahí yo decía, Dios mío santo, muchísimas veces nosotros los creyentes estamos tomando, por ejemplo, la camándula o el rosario, ¿sí? Y yo lo vi con los muchachos que nosotros trabajamos. Ellos decían que sí creían en Dios. Ellos lo decían. Pero ellos tomaban la camándula y se la ponían en los pies. Y entonces uno les preguntaba, ¿y por qué la camándula en los pies? Entonces decía, porque así me protege Dios para salir corriendo y que no me alcance en el día que yo robo. Así de sencillo. Entonces, como 4 se ponían en los pies amarradas. Imagínense, y en las manos, y si no, entonces se ponían la medalla y yo no sé qué, bueno, una cantidad de cosas, o sea, tenían demasiados agüeros y manejaban demasiados talismanes, y todos eran objetos que se supone son sagrados, objetos que se supone están en las iglesias. Entonces, muchísimas personas utilizaban eso como el talismán, la contra los hechizos, contra los conjuros y demás. Ojo con eso, porque así el Señor no quiere que sean las cosas. Y ahí es donde el Señor nos habla a nosotros de idolatrías también. Y tenemos que cuidarnos muchísimo de ello. Necesitamos romper con esas situaciones. Las imágenes que tengamos en la casa no son talismanes. O sea, este crucifijo hermosísimo, maravilloso, pero este crucifijo no me salva a mí. La imagen de la madre, de la madre, ¿cuál es esta virgencita que tenemos? Ella es la Divina Pastora. La Divina Pastora, eso, gracias. Y esta imagen, muy hermosa, muy espectacular, pero resulta que esa imagen no nos salva a nosotros. Nos salva es la verdadera fe, y la fe es intangible. La fe tú no la agarras, solamente la vives. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación de esos objetos sagrados que estamos tomando como talismanes para protegernos, para que no entren yo no sé qué, yo no sé cuántas. Ojo con eso, porque el Señor lo dice muy claramente aquí, porque el Señor dice que nosotros debemos liberarnos de eso. Pero a mí lo que me interesa, cantidad de cuestiones de este texto, me interesa cantidad que nosotros seamos conscientes de algo. En su momento determinado de Babilonia, los del pueblo de Dios fueron liberados. Y fueron liberados por medio de Ciro el Grande. Él fue rey de Persia. Y este rey fue inspirado por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén, y aparte de eso para permitir que las personas que quisieran volver a su tierra, o sea Jerusalén, pudieran hacerlo. Y yo miraba en esta postura de este rey y en ese momento de la historia, y porque lo dice la palabra cuando dice Jesús, cuando dice Dios, digan que yo he libertado a Jacob su siervo. Quiere decir que el Señor pone a los libertadores. ¿Y por qué? Porque el Señor necesita que nosotros restauremos el altar. Restauremos el templo de Dios. Porque este Ciro el Grande lo que hizo fue buscar restaurar el templo de Jerusalén. Y eso no significa nosotros. Restaurémonos nosotros. Nosotros somos ese altar. El templo es la parte física. Pero dice que la iglesia somos nosotros.
Y el Señor necesita restaurarnos a nosotros, volver a la casa de Dios, volver a la tierra, al reino de Dios. Y por eso nosotros necesitamos hacer nuestro proceso. Nosotros necesitamos tener claridad de algo. No podemos volver a la casa, no podemos volver a restaurar el templo si nosotros no nos sentimos libres. Si no nos sentimos libres. Tenemos que aprender a decir, si el Señor nos dio la libertad, porque el Señor dice, digan con alegría, diga que el Señor liberó a Jacob su siervo, y Jacob significa todos nosotros. El Señor nos ha liberado a nosotros. Esa muerte, esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos liberó a nosotros. Pero nosotros tenemos todavía en la cabeza la imagen de esclavitud, de prisión, que no podemos ser libres, que el mal nos sigue dominando, que las situaciones nos siguen dominando. Y mientras nosotros tengamos ese pensamiento en la cabeza, definitivamente vamos a seguir actuando como esclavos. Pero el Señor está diciendo, díganlo con alegría, o sea, créanlo, vívanlo. Ustedes ya son libres, actúen como personas libres, empiecen a restaurarse, empiecen a levantar el templo, vuelvan al reino de Dios. Por favor, dejen de creer que son esclavos, porque el Señor ya pagó con un precio muy alto. Y es el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestra libertad. El Señor pagó por nuestra libertad, o sea, ya nos hizo libres, pero tenemos que creerlo, creer que somos libres. Si yo creo que soy libre, yo actúo con alegría, yo actúo con vida, yo actúo con dinamismo porque ya no tengo muros, pero los muros de nosotros están acá. Por eso entonces yo me dejo lastimar, yo me dejo oprimir, yo me dejo maltratar como si siguiera siendo un esclavo del mal. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender. Ya somos libres y eso hay que vivirlo en la cabeza. ¿O no, Rafa? Ya nos dijo Pablo, no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Entonces Pablo nos habla de esa libertad, porque ya somos libres en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos que entrar a reconocer y yo creo que es arrepentirnos, porque es que nos tenemos que arrepentir de seguir creyendo que somos esos esclavos y seguir viviendo en esa esclavitud, Rafa. Porque es que seguimos viviendo en esa esclavitud, sigamos viviendo en esa esclavitud de nuestros sentimientos, de la depresión, de la ansiedad, del mal genio, de la intolerancia, de la gritería, de las presiones financieras donde nuestro papá ya nos liberó. Y cuando uno siente libertad, uno siente que las cosas fluyen. Lo que decía Job, pero al revés, lo que decía Job era, todo lo que temía me ha sobrevenido. O sea, todo lo que yo sienta y lo que yo piense me vendrá. O sea, que si yo estoy en alegría, que si yo siento que soy libre, que si yo siento que ya fui rescatada, que yo siento que yo estoy en la presencia del Señor, y que Él es mi maestro, yo voy a actuar conforme a Él, voy a querer vivir como Él, voy a querer hacer las cosas como Él me dice. De resto yo seguiré haciendo, ay no, sí, estoy con depresión hoy, Rafa. ¿Qué voy a hacer? Tengo mucha depresión hoy. ¿Será que me tomo una pastillita, Rafa? ¿Tú qué crees? Tranquilinina, de 500 miligramos. Espectacular. Eso yo creo que para todos los males, la intolerancia, la ansiedad, la depresión, cualquier cosa, la tranquilina. La tranquilinina la encuentran en, hay un sitio donde la encuentras espectacular, se llama Jeremías 33:3, clamen a mí y yo responderé, y allí encuentras perfectamente en ese teléfono de Dios, Jeremías 33, encuentran la tranquilinina, espectacular. Es lo mejor, es lo sensacional. Y definitivamente nosotros tenemos que creer. Si nosotros no nos apropiamos de que ya fuimos libres, que necesitamos es aceptar a nuestro Señor Jesús, aceptarlo en nuestro corazón y permitir que Él nos enseñe
nos guíe, nos oriente, nos corrija, nos diga cómo son las cosas, nos diga por dónde tenemos que andar. Si nosotros no permitimos eso, vamos a seguir viviendo en esclavitud. Vamos a seguir viviendo al son de Babilonia, en la arrogancia. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos en esa postura de ay, pobre de mí, resulta que eso es arrogancia. Arrogancia, ¿por qué? Porque no le quiero creer a Dios. Arrogancia porque no quiero soltar mi resentimiento. Arrogancia porque no quiero soltar mis afanes. Arrogancia porque definitivamente estoy pensando es en mí. No muero a mí, sino que sigo viviendo en mí y no dejo que Dios viva en mí. Por eso vamos a terminar orando, Moni, para que realmente podamos romper con todas esas murallas que tenemos, no solamente de Jericó, sino que podamos romper esa Babilonia que hay en nosotros y romper con ese espíritu de soberbia y de arrogancia que hay. ¿Te parece, Moni? Me parece muy bien. Entonces cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. De verdad pongámonos en la presencia de nuestro amado Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él está en un constante o en un continuo entregar su vida por nosotros. Él aún sigue en la cruz de Jesús. Allí sigue derramando su sangre por nosotros porque en su espacio, en el reino de Dios, no hay tiempo, no hay espacio. Allí está. Y esa sangre de Jesús sigue brotando por nosotros. Y hoy venimos ante tu presencia. Dile desde tu corazón. Amado Rey, vengo ante tu presencia porque no me doy cuenta que tú con tu sacrificio me liberaste. Que por medio de tu sangre poderosa mi mente puede ser liberada del control que el enemigo ha tenido con mi mente, con mi vida completa. No me doy cuenta, amado Señor, que tú ganaste para mí el perdón de todos mis pecados por medio de tu poderosísima sangre. No me doy cuenta, Señor, que tu sangre fue la que se derramó y a través de tu sangre mis pecados completos fueron limpios, fueron borrados, Señor. Y que a raíz de eso, Señor, puedo vivir en la luz. Pero sigo viviendo en la oscuridad porque mi mente todavía, Señor, ha estado presa, ha estado esclavizada por la mentira del enemigo, por su engaño constante. Perdóname, amado Rey. Perdóname, Señor Jesucristo, porque no te he querido creer. Perdóname, porque mi mente no la he querido liberar. No me he determinado a hacerlo. Tú me dices que me acerque a ti. Tú me dices que aprenda de ti. Tú me dices que obedezca lo que tú me dices. Pero sigo en mi arrogancia, sigo en mi altivez, en el orgullo de creer que yo manejo las cosas, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname porque ese pecado lo recibí desde los primeros padres en Adán y Eva, la soberbia. Una soberbia que se entra sutilmente en el corazón, Señor, que nos hace vivir engañados creyendo que sí estamos contigo, pero es una soberbia encubierta que no nos permite obedecerte y creer que ya nos liberaste. Perdónanos, Padre eterno, por esa soberbia que hemos permitido. Y que la sangre de Cristo Jesús hoy nos libere de la soberbia de nuestro corazón. Que la sangre de Cristo Jesús hoy nos quite esos yugos que hemos tenido con tanto orgullo, con tanta soberbia, con tanta altivez, Señor, durante tantos años. Y nos ha hecho el mal, nos ha engañado diciendo que hemos sido humildes, que lo que estamos es viviendo en sufrimiento, en tristeza, en depresión. Nos ha victimizado, pero los ha engañado porque detrás de todo eso hay altivez, hay orgullo, hay soberbia que no nos deja obedecerte, que no nos deja buscarte, que no nos deja escucharte, que no nos deja amarte, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Porque no nos damos cuenta
que todo lo que hay a nuestro alrededor, todo, en todo lo que hay a nuestro alrededor, tú nos muestras tu amor, Padre. Porque toda la naturaleza tú la hiciste para servirnos, Padre. Y en toda esa naturaleza y todas las cosas que nos rodean, las mesas, las sillas, las paredes, techos, plantas, todo, Señor, todo, hasta un sencillo tornillo, Señor, han sido hechos para servirnos, para amarnos. Allí nos muestras tú tu amor, Señor. Nos muestras tu amor. Pero es tal nuestra arrogancia, tal el orgullo, tal la altivez, que no valoramos todo lo que tú haces en nuestras vidas y nos das en nuestras vidas. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque no te amamos. Porque queremos el amor para nosotros, pero nosotros no sabemos amar. No sabemos darnos por el otro, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Porque seguimos en la arrogancia de Babilonia, Señor. Seguimos creyendo cosas que son incorrectas, Señor. Nos seguimos dejando engañar del maligno, Señor. Con sus mentiras, con sus engaños, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios. Rompe ese bloqueo de nuestro corazón. Quita esa piedra de nuestro corazón. Y pon un corazón sensible a tu palabra. Un corazón sensible a lo que tú nos dices, Señor. Para que seamos transformados, Padre. Realmente transformados. Para que podamos vivir en la libertad, Señor, de los hijos de Dios. Porque tú ya pagaste un precio muy alto por nosotros, Señor. Y nos has dado la libertad de escoger nuestra libertad o seguir en esclavitud, Dios. Somos nosotros los que decidimos si queremos mantenernos en esclavitud. Y seguimos engañados, Señor, creyendo que no podemos vivir en la libertad. Perdónanos, Padre. Perdónanos por ese engaño que hemos aceptado en nuestra vida. La sangre de Cristo Jesús hoy nos limpie en nuestra mente y permita que tu luz, Señor, ingrese en nuestros pensamientos, quite toda tiniebla de nuestra mente para que podamos entender tu palabra, Señor, y así podamos vivir en la luz, Señor. Así podamos vivir en comunión contigo, Padre, que te podamos buscar, que no sintamos ese temor de acercarnos a ti, porque por la sangre de Cristo Jesús hemos sido justificados, Señor, como si nunca hubiésemos pecado. Dios, perdónanos por no creer. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por no buscar nuestra santidad, sabiendo que la sangre de Cristo Jesús nos santifica, nos limpia, nos vuelve puros, sagrados para ti. Perdónanos, Padre, por no valorar la sangre de tu Hijo. Tú lo entregaste con gran dolor, Padre. Un Hijo perfecto lo entregaste con gran dolor por salvarnos a nosotros. Perdónanos por no valorar ese sacrificio. Perdónanos por no valorar la libertad que Él nos ha dado. Por no tomarla y hacerla realidad en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que nos levantemos y que a partir de este momento no seamos iguales, Señor. Que realmente seamos diferentes, Señor. Que de verdad aprendamos a vivir en la libertad y aprendamos a honrarte, a adorarte y a decir soy libre y el Señor en todo lo que me rodea me ama. Me ama. No estoy solo, porque el Señor está conmigo, porque el Señor me ama en toda su expresión, en toda, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por lo que te enseñas. Gracias por lo que me llevas a entender, Padre. A ti, Señor, solo la alabanza, la gloria, Señor. Solo la alabanza y la gloria para ti, Padre, porque tú eres el Dios digno de adoración, de honra y de gloria, Señor. A ti, Padre Santo,
Nos entregamos en este momento, Señor. A ti y a nuestra familia te entregamos a ti, Señor. A toda nuestra familia la entregamos a ti, Padre, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerte, para que ellos también tengan la oportunidad de saber y ser salvos, Señor. Gracias, Padre Santo. Guarda nuestro entrar y nuestro salir, y que todo lo que tú nos enseñes de verdad lo pongamos por obra, para que así, Señor, podamos ser testimonio de que tú vives en nuestro corazón. Gracias, eterno Rey, para ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y todo lo que hemos hecho en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.